En la alucinante historia de hoy veremos cómo Robinho pasó de ser el nuevo Pelé a acabar condenado a 9 años en prisión, donde sigue actualmente. ¿Cómo ha acabado esta leyenda del fútbol en prisión? Para llegar a esta respuesta, veamos su historia desde el principio. Robinho nació en el lado oscuro de la ciudad de Sao Paulo. La vida allí era dura. Su madre trabajaba de ama de llaves y su padre era guardia. Durante mucho tiempo pasaba sus días en un parking ayudando a la gente a aparcar sus coches a cambio de alguna moneda. Desde los 6 años comenzó a jugar a fútbol sala, una forma bastante popular de fútbol en Brasil, donde se juega bajo un techo con solo 5 jugadores en cada equipo. Robinho destacó por completo y fue reclutado por un mejor equipo donde marcaría 73 goles en una temporada. Eventualmente esto lo llevaría a ser explorado por Santos a la edad de 12 años. Estaban tan impresionados con sus habilidades en el fútbol sala que decidieron dejarlo probar el fútbol normal. Y bueno, una vez que sus pies tocaron ese césped verde, que nunca más volvería, Robinho ascendió de rango bajo la atenta mirada del propio rey, Pelé, quien en ese momento supervisaba la academia del fútbol. A Pelé inmediatamente le gustó Robinho. Una vez incluso recordó la primera vez que vio jugar a Robinho cuando tenía 12 años y dijo: «La primera vez que tocó la pelota frente a mis ojos se me puso la piel de gallina, casi lloro. Su regate era demoledor, al igual que la sencillez con la que controlaba el balón. Me recordaba a mí mismo cuando tenía su edad». Ya contando con la bendición del mismísimo rey del fútbol brasileño, era solo cuestión de tiempo. Nada más cumplir 18 años, Santos se había asegurado de tener un contrato en la mano. Verás, habían pasado décadas desde que Santos habían tenido éxito en el campeonato brasileño. Después de tanto tiempo, todavía estaban atrapados en el pasado, recordando los tiempos en que Pelé los convirtió en un equipo temido por todo el mundo. Las finanzas del club empeoraron cada vez más hasta que llegaron a un punto en el que ni siquiera podían pagar a sus jugadores. El club se derrumbó, perdiendo jugadores y personal de izquierda a derecha. Solo había una solución: la academia. Por lo tanto, los jóvenes fueron convocados para el equipo principal, con jugadores como Robinho siendo presentados a Brasil por primera vez. El equipo comenzó a ser objeto de burlas en todo el país. Lo veían como un grupo de niños sin posibilidades de jugar al más alto nivel y condenados al descenso. Tenían el apodo Meninos da Vila, los chicos del pueblo en español. Adquirió un nuevo significado, es decir, eran vistos como un equipo tan débil que la mayoría de los entrenadores rechazaron la oportunidad de hacerse cargo del equipo. Esto llevaría a Emerson Leão, quien acababa de ser despedido de entrenar a la selección brasileña, a hacerse cargo. Había un país entero para demostrar que estaba equivocado y se pusieron a trabajar de inmediato tratando de hacerlo. Después de 14 partidos con un solo gol de Robinho, había cierta preocupación, pero luego vino lo que todo el país conocería como o Rei da Pedalada, nombre que le dieron por sus característicos regates que parecían tan vertiginosos como frenéticos. En los siguientes 11 partidos marcaría 6 goles, ayudando al Santos a clasificarse para la fase final del campeonato brasileño. Una vez allí, dio un paso más allá, anotando tantos en los cuartos de final contra Sao Paulo como en las semifinales contra el Grêmio. Cuando jugaron el partido fuera de casa en la final contra el Corinthians, hubo cierta preocupación de que la ventaja de la ida pudiera anularse. Pero luego, al comienzo del partido, Robinho ganaría un penal y se le dio lo deseado. Con solo 18 años de edad, marcaría el gol que sellaría el título, y se llevó el premio al mejor delantero del país. Su segunda temporada fue muy pasajera, especialmente ahora que la liga brasileña finalmente dejó de lado el formato de playoffs. Santos solo terminaría en segundo lugar esta vez, pero en la Copa Libertadores llegaría hasta la final, donde sería derrotado por Boca Juniors, que en ese momento también tenía una joven promesa cuyo nombre quizás te resulte algo familiar: Carlitos Tevez. Aunque la cuenta de Robinho de 4 goles en 14 partidos a la Copa Libertadores podría no ser la más impresionante, ese año sus actuaciones seguramente impresionaron a muchos. Fue uno de los jugadores más destacados del torneo. En 2004 nos mostraría una versión completamente nueva de Robinho. Ahora parecía mucho más letal frente a la portería e incluso llegó a tener una racha en la que metió la impresionante cantidad de 11 goles en 10 partidos. Robinho fue fácilmente el jugador estrella del equipo. Cuando entraron en la ronda número 39 iban empatados en puntos por el primer lugar, con solo 7 juegos más para el final. Pero luego sucedió algo trágico. Como puedes imaginar, se había corrido la voz sobre la cantidad de dinero que había en el joven de 19 años. Un día, hombres armados irrumpieron en la casa de su madre en medio de una cena familiar. La metieron en el maletero de su coche y se marcharon. Robinho estaba llorando, diciéndole a la prensa que solo le importaba llevar a su madre a casa sana y salva, que no había tiempo para nada más. Santos lo excusó de jugar hasta 7 partidos después. Robinho cedió a las demandas del secuestrador y pagó los 80.000 euros que habían exigido.
Afortunadamente, poco después le devolvieron a su madre sin rasguños, justo a tiempo para que Robinho se uniera al equipo que necesitaba una victoria contra Vasco da Gama para sellar el título. Y por supuesto, lo lograron, y Robinho fue nombrado el mejor jugador del país otra vez. En este punto el mercado de invierno estaba abierto y Robinho era buscado por un montón de otros grandes clubes europeos. Era simplemente uno de los mejores jóvenes que el dinero no podía comprar. Sin importar la cantidad, Santos rechazaba cada oferta. Ellos estaban decididos a mantener a su nuevo niño estrella en el equipo. Siguió jugando y su oferta de goles parecía por momentos más alucinante que nunca. Arrancó la temporada con 13 goles en 12 partidos. Luego lo convocaron por primera vez a un torneo internacional, la Copa Confederaciones 2005, y estuvo increíble. Se asoció con Adriano y creó algunos de los momentos más memorables del torneo, incluso asistiendo en el segundo gol en la final cuando Brasil venció a Argentina y se llevó a casa el título. Una vez que llegó agosto, el mercado volvió a abrirse y hubo una oferta demasiado buena para rechazarla. Era el año 2005 y Robinho tenía la oportunidad de unirse a jugadores como Ronaldo, Beckham, Zidane, Roberto Carlos y Raúl en el Real Madrid, que vivía los últimos años del equipo conocido como los Galácticos. La oferta fue de 24 millones de euros, una cantidad increíble para un jugador tan joven, pero al fin y al cabo era visto como el próximo Pelé. Y seguro que en el Madrid había corrido la voz, porque Robinho se haría con la camiseta número 10 desde el primer momento, siguiendo los pasos de jugadores como Figo, Puskás, Laudrup y Seedorf. La afición esperaba nada menos que ver a Robinho convertirse en el mejor jugador del mundo. Cuando comenzó la temporada, sus exhibiciones comenzaron a estar envueltas en un fuerte debate y controversia. Algunos pensaron que solo necesitaba tiempo, mientras que otros creían que sus problemas estaban atados en él y que no habría forma de cambiarlo. Por mucho que Robinho demostró ser capaz de dominar algunos partidos, en otros estaba totalmente desaparecido. El Real Madrid no era un equipo que se andaba con tonterías, no quería a alguien que jugara de esa manera, especialmente cuando los grandes de todos los tiempos siempre estaban disponibles para jugar. El Real Madrid acabó la temporada sin trofeos. La afición siguió esperando el despertar del jugador que les habían prometido. Desde que un joven y asustado Robinho había entrado al vestuario para encontrarse con los Galácticos mirándolo fijamente, lo habían traído para que algún día fuera su reemplazo. El propio Robinho dijo que durante su primer año se sintió como si fuera su hijo, aprendiendo todo lo que sabía. ¿Qué más podría haber pedido? Durante el verano jugó su primera Copa del Mundo, pero solo jugó los 90 minutos completos una vez. Vio a Zidane noquear a Brasil mientras jugaba los últimos partidos de su carrera. Era un galáctico menos en el equipo y el reloj seguía corriendo. Su segunda temporada demostró todo lo que la gente había estado diciendo sobre él. Durante la mayor parte de la temporada parecía no tener ganancias finales. Cada vez pasaba más tiempo en el banquillo. Aún así, de vez en cuando deslumbraba ganando el premio al hombre del partido en el Clásico y luego anotando 5 goles en 8 partidos hacia el final de la temporada. Demostró ser absolutamente clave para que el Real Madrid subiera en la tabla desde el quinto puesto, a puntos por detrás para ganar la Liga por diferencia de goles. A medida que nos acercábamos a la temporada 2007-2008, Beckham, Ronaldo y Roberto Carlos se irían. Ahora era oficial, la era de los Galácticos había terminado y Robinho tenía que dar un paso al frente. Considerando sus actuaciones hasta ahora, probablemente esta sería su última oportunidad. Pero antes de que la temporada realmente comenzara, todavía tenían que jugar en la Copa América. Finalmente se le dio una oportunidad a Robinho cuando Brasil decidió participar en el torneo con lo que parecía ser su equipo B. El primer partido pareció una advertencia de cuán débil era este equipo, perdiendo 2-0 ante México. Alguien tenía que dar un paso al frente y Robinho se puso a trabajar, anotando un triplete contra Chile y luego el único gol contra el Ecuador para asegurar ambas victorias. Robinho había marcado todos y cada uno de los goles de la fase de grupos de Brasil. ¡Increíble! En cuartos de final anotaría 2 goles y asistiría en otro a pesar de jugar solo 60 minutos. A pesar de no anotar, vendrían más buenas actuaciones contra Uruguay y Argentina, ya que Robinho llevó a Brasil a ganar el trofeo y se llevó a casa los premios al máximo goleador y el mejor jugador del torneo. Después de sentar un precedente como este, era hora de comenzar la temporada y demostrar que Robinho era una leyenda en ciernes. Robinho comenzó con 9 partidos sin contribución de goles y de repente todo encajó, consiguiendo 12 contribuciones de goles en 11 partidos. Anotó contra todos los oponentes de la Champions League y tuvo 2 actuaciones increíbles contra el Olympiacos y Lazio, con un total de 3 goles y 3 asistencias en ambos partidos. Estas actuaciones llegaron justo antes de finalizar el año. Sumado a la increíble Copa América que tuvo y su racha de buena forma en los últimos partidos de la temporada anterior, Robinho llegó a la votación del Balón de Oro con un año increíblemente bueno. A pesar de todo el escepticismo que le rodeaba, alcanzó el 9º puesto del ranking, solo por detrás de otro jugador del Real Madrid, Ruud van Nistelrooy.
Y tan pronto como los fanáticos recuperaron la esperanza, la perdieron nuevamente cuando Robinho comenzó a tener un desempeño inferior. Finalmente terminó la temporada con un solo gol en 10 partidos. Sus actuaciones durante la temporada fueron una montaña rusa completa, arriba y abajo y otra vez arriba. Robinho parecía incapaz de encontrar consistencia. Por mucho que su gran forma a mitad de temporada haya ayudado al Real Madrid a retener el título de campeón español, había otros jugadores en el escuadrón que eran mucho más adecuados para su papel. Desde Robben hasta Sneijder, Van Nistelrooy y Raúl, el Real Madrid se había asegurado de que hubieran suficiente talento para todos en la era posterior a Galácticos. Por lo tanto, el Real Madrid intentó utilizarle una oferta comercial por Cristiano Ronaldo, yendo en contra de sus promesas de renovación de su contrato. ¿Había algún factor externo que bajara el rendimiento de Robinho? A Robinho no le gustó esto ni un poco y trató de forzar una salida, finalmente consiguiendo una fecha límite de transferencia al Manchester City por la impresionante cantidad de 42 millones de euros, el mismo día que Skeid Mansour compró el club. Este traspaso había sido un refuerzo tan de última hora que, dada su primera rueda de prensa, Robinho se refirió erróneamente al Manchester City como Chelsea, que también estaba en la carrera por su traspaso en ese momento. Incluso hay rumores de que le tomó un tiempo darse cuenta de que no se uniría al Manchester United porque el jugador no sabía que había otro club en Manchester. Pero sinceramente creo que podría ser un engaño porque suena demasiado divertido para ser verdad. Irónicamente, su primer partido de la Premier League sería contra el Chelsea y anotaría un tiro libre espectacular, mostrando a los rivales lo que se estaban perdiendo. Robinho parecía haberse adaptado sin esfuerzo al fútbol inglés, anotando su primer hat-trick una semana después y marcando 12 goles antes de que llegara el nuevo año. Y así sucedió de nuevo, 17 partidos sin marcar, actuaciones horribles y algunas especulaciones, sobre todo después de que el entrenador Mark Hughes le prohibiera viajar a Brasil en algún momento. Durante el verano participó en su segunda Copa Confederaciones y a pesar de estar menos involucrado que en el primer torneo, Brasil volvió a ganarla. La segunda temporada sería un completo desastre. Simplemente no podía dejar de ver cómo su tiempo en el Manchester City seguía perdiéndose después de un comienzo tan increíble. Primero vino una lesión de 3 meses y cuando regresó el equipo le había cambiado. Llegaron Tevez y Adebayor, Robinho ya no era la única celebridad en el equipo. Para complicar aún más todo esto, Mancini se había apoderado del plantel y su enfoque más rígido requería un ritmo de trabajo que Robinho simplemente no podía suplir. Todo acabó de la manera más vergonzosa, con Robinho siendo reemplazado. Mancini había visto suficiente de él y también Robinho había visto suficiente de la Premier League para saber que era hora de irse. En enero se estableció un movimiento de préstamo a Santos para que Robinho pudiera jugar durante unos meses mientras buscaba un nuevo lugar para quedarse en Europa, pero esta vez nos trajo otra historia épica que es digna de escuchar. Robinho se unió a un equipo increíblemente talentoso y juvenil, con jugadores como Neymar, Ganso, Alexandro y Danilo. Comenzó con 12 goles en 23 partidos, ayudando al Santos a alcanzar la gloria una vez más al ganar la Copa de Brasil. Este fue solo el tercer trofeo nacional ganado por Santos desde la era de Pelé, y Robinho había estado involucrado en cada uno de ellos. Supongo que en cierto modo, él realmente era el próximo Pelé. Estas actuaciones aseguraron que Robinho se uniera a Brasil para la Copa del Mundo de 2010, donde a pesar de anotar en los 2 partidos de la fase eliminatoria, Brasil se eliminaría en cuartos de final. De vuelta en Europa, su próximo movimiento se arregló cuando el Man City trató de asegurarse de recuperar parte de su dinero vendiéndolo por 18 millones de euros al AC Milan. Robinho volvería a sumarse a un plantel desbordante de talento. Como llegó David Beckham se fue, pero aún así había muchos más: Ronaldinho, Inzaghi, Pato, Ibrahimovic, Cassano, Pirlo, Gattuso, Seedorf, Thiago Silva, Zambrotta y Nesta. Por extraño que parezca, eventualmente se supo que el fichaje de Robinho había sido a pedir del propio Zlatan. Y sabiendo eso, no es de extrañar que el dúo trabajara tan bien juntos y ayudaran al AC Milan a ganar la Serie A por primera vez en 7 años, con Robinho contribuyendo con 20 goles en 38 partidos en Italia. Desafortunadamente, una vez más, su segunda temporada se vio completamente descarrilada por las lesiones, que lo obligaron a perderse 11 partidos y afectaron seriamente sus actuaciones. Cuando comenzó su tercera temporada, no solo se había ido Zlatan, sino también todos los jugadores que mencioné anteriormente, excepto Pato. Y los que tomaron su lugar, aunque eran talentosos, eran demasiado jóvenes e inexpertos para reemplazar a las leyendas que estaban allí antes. Estoy hablando de jugadores como Balotelli, El Shaarawy, Niang y Bojan, la mayoría de ellos todavía en su adolescencia. Con el entrenador Allegri quería que Robinho tomara el mando y llevara al equipo a la gloria, pero las lesiones y una clara falta de motivación lo habían dejado atrás. Robinho tuvo una temporada desastrosa en la que solo anotó 2 goles. Su última temporada nos trajo más de lo mismo, con el AC Milan luchando aún más. Robinho decidiría abandonar el barco ya que terminaron solo en el 8º puesto en las tablas de la Serie A. Como había sucedido anteriormente, Santos parecía el refugio seguro de Robinho y una vez más volvió a su equipo anterior.
Desafortunadamente esta vez no se vio un resurgimiento. Ahora, con más de 30 años, Robinho parecía incapaz de producir la magia que se vio en sus dos primeras etapas en el club. Después de un solo año y medio y 17 goles, se mudó a China y se unió al Guangzhou Evergreen, quien en ese momento era dirigido por su exentrenador Scolari. Esta aventura solo duró 6 meses y en algún momento de la misma sería convocado para la Copa América, su primera convocatoria para un torneo internacional desde 2011 y la última, a pesar de tener un gol y una asistencia en los 163 minutos que disputó. Su próxima estadía sería en el Atlético Mineiro de Brasil, anotando 25 goles en 55 partidos en su primer año, lo que puede parecer poco, pero lo convertiría en el máximo goleador del país ese año. Incluso se perdería por poco la victoria en la Copa Brasil una vez más, siendo derrotado en la final por Gremio. Su segundo año en el club sería mucho peor, incluso con una sorprendente racha de 22 partidos sin marcar. De nuevo sería agente libre y seguiría una nueva aventura, esta vez en Turquía. Robinho se uniría al Sivasspor, en un traspaso que parecía elegido casi al azar. Le seguirían 2 temporadas en el club sin muchos momentos destacados. Tanto fue así que incluso se marcharía a otro equipo turco, el Başakşehir, que le parecía más adecuado con jugadores como Adebayor, Dembaba y Clichy, y una posibilidad real de ganar la Supercopa de Turquía. Las actuaciones de Robinho aún estaban lejos de ser noticia. Solo anotó 4 goles en 2 años a pesar de que el club ganaría la Liga por primera vez en su historia. Finalmente, Robinho firmó con Santos regresando a casa para lo que parecía ser su movimiento final, pero fue entonces cuando las cosas se volvieron realmente locas. El movimiento fue recibido con una reacción inmensa, y después de que los patrocinadores comenzaran a abandonar el club en represalia, Santos se vio obligado a rescindir su contrato de inmediato. Verás, desde 2013 Robinho había estado luchando contra las acusaciones de agresión sexual, e incluso mientras eso sucedía afirmó que se concentraría en demostrar su inocencia. Digamos que no salió muy bien. Robinho había sido condenado a 9 años de prisión y los estaría cumpliendo ahora mismo si no fuera por la falta de un acuerdo de extradición entre Brasil e Italia, donde se cometió el crimen. No voy a comentar demasiados detalles porque esto realmente fue un crimen horrible. Robinho y un grupo de amigos se aprovecharon de una mujer albanesa que estaba borracha en un club nocturno. Realizaron todo tipo de actos sexuales con ella mientras estaba inconsciente. Y no solo eso, Robinho pasó a ser expuesto por admitirlo todo en mensajes de texto con los otros hombres involucrados, refiriéndose a los actos de una manera desdeñosa y tratando de avergonzar a la víctima. Su comportamiento muestra que carece por completo de empatía y de la decencia humana para funcionar en sociedad. Es realmente triste ver en qué se ha convertido un hombre al que muchos amaban, y aquí terminó su espectáculo. Si te gustan estas historias, no olvides dar a like y suscribirte al canal. Antes de irte, te invito a seguir viendo las demás historias de jugadores del canal. Te veo en el próximo vídeo.